Dice así, y ahí está: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde eso, en Cristo. Según nos escogió, aleluya, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, que primeramente estábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Wow! Un hermoso texto que la verdad, si uno lo empieza ahí a desmenuzar poco a poco, podemos ver predestinación o elección, soberanía, adopción y muchas otras doctrinas relevantes e importantes en nuestra fe. Así que antes de iniciar, tengamos ahí un pequeño momento de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Como dice tu palabra, antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos escogiste. Señor, y ese es un gran motivo, Señor, de poder adorarte, Señor, día a día. Padre, en esta mañana te rogamos, Señor, que mis labios, Señor, puedan ser lo más fieles a tu palabra, Señor, y podamos, Señor, crecer juntos en ti, Señor, y en edificación, Padre. Padre, ayúdame, Señor, a pesar de mí, Padre, y ayúdanos a todos, Señor, en esta mañana a poder aprender un poco más de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por esta carta, Señor, y por esta serie que estamos estudiando. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Tenemos aquí estos versículos que algunos le llaman que es una especie de poema y que Pablo se extiende desde el 3 hasta el 14 y nos invade o nos bombardea con mucha información doctrinal, no los quiero asustar, pero también con un profundo sentido de teología, entendiendo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó, fuimos elegidos de acuerdo a su voluntad, o sea, a su soberanía. Esto no es al azar. Él, de acuerdo a su voluntad, nos escogió, y eso le está diciendo a estos hermanos en Efesios, o en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo ha descrito una serie de bendiciones espirituales que han recibido los creyentes
pero él señala claramente en el verso en quién, en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Él nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, no por nuestros méritos, no porque seamos buenos, sino solo por su voluntad y por su gracia y por su amor. Amén. No hay nada en nosotros. Y en los versos que veremos hoy y se pueden abordar de distintos enfoques. Pero sin duda, del 1 al 14, como yo les digo, hay mucha enseñanza y podríamos estar detenidos en estos versículos muchos domingos, porque nos dice que fuimos primero escogidos antes de la fundación del mundo, por medio de su voluntad, o sea, su soberanía, para que el Dios Padre sea alabado. O sea, hay un propósito en esto. Hay una misión, y esa misión Dios la cumple, y hay un propósito para cada uno de nosotros, que finalmente es darle la alabanza, para que Dios Padre sea alabado. Y cada uno de nosotros fuimos aceptados, dice ahí, o adoptados por los méritos del Hijo de Dios, que Él lo señala como el amado. ¿En quién? Cada uno de nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido redención o perdón de nuestros pecados por gracia, o sea, un regalo inmerecido. Aquí veremos cómo el apóstol Pablo hace una separación entre dos pueblos, y lo vamos a ver también si usted lee ahí la carta a los romanos, en Colosenses, incluso en Tesalonicenses. Usted podrá darse cuenta que el evangelio estaba primero a los judíos, si uno lo ve ahí desde la historia del Antiguo Testamento. Y aquí hace una especie de separación en los versos 11, 12 con el 13 y 14. Debemos también recordar que el pueblo de Israel era el pueblo receptor del mensaje, por el medio del cual iba a venir el Mesías, el libertador. El pueblo de Israel tenía una misión. ¿Cuál era esa? ¿Quedarse con esa noticia? Expandirla. ¿Pero qué pasó? Ellos se sintieron especiales o se sintieron orgullosos y empezaron a mirar en menos a los otros pueblos. Y no compartieron. Estoy parafraseando. Usted puede leer ahí el Antiguo Testamento. Es el pueblo escogido por Dios, su especial tesoro. ¿Son especiales? Sí. ¿Pero por qué? Porque Dios los eligió. No son especiales porque ellos tenían algo distinto que el resto de los pueblos de la época. Y igual que nosotros hoy en día, usted y yo no tenemos nada especial. Perdón que sea tan drástico. Lo que nos hace especiales a cada uno de nosotros, hermanos míos, es que Dios ha puesto sus ojos en usted y en mí. Y eso también es un motivo de alabanza a nuestro Dios. Él, hermanos, Él, Dios, antes de que creara el mundo, te escogió a ti. Antes de que las aguas estuvieran desordenadas, antes de Génesis 1:1, cuando dice en el principio, Él te escogió. Él pensó en ti. Poderoso, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Ese pueblo escogido por Dios, que de una u otra manera serían el puente de bendición para todo el resto de las naciones, ¿cierto? El pueblo judío. Pero lamentablemente la historia no fue así. Y vemos después en el Nuevo Testamento cómo Cristo viene, el Dios Hijo se encarna y viene a morar en medio de los hombres y empieza nuevamente a compartir el Evangelio. Y luego, más tarde, vemos cómo el apóstol Pablo, junto ahí en una reunión con el apóstol Pedro, se dan la mano y uno le dice, yo voy a los judíos
Y el apóstol Pablo dice, yo voy a los gentiles, porque el evangelio es universal, es para todos. Incluso la misión que les deja Jesús, ahí usted lo puede leer en Mateo 28, es ir y predicar, ir y hacer discípulos a toda nación. A toda nación. Él ya estaba señalando, Jesús mismo, que esto, o que el mensaje de la palabra de Dios no era solo exclusivo para los judíos, sino que era universal. Entonces, podemos aquí ver en los versículos 11 y 12, y 13 y 14, dos grandes secciones. Y fui muy original en dividirlas, así que las dividí en dos, 11 y 12, 13 y 14. Pero tienen una razón, no porque no lo hice porque solo son 4 y tuve que dividir 2. No. Vamos a ver que en el verso 11 y 12, el apóstol está escribiendo y luego él cambia un poco el tono de su carta y dice así, verso 11 y 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, dice, los que primeramente estábamos en Cristo. ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿O a quién estaba mencionando? A los judíos. A los que primeramente esperábamos en Cristo. Los judíos, aquellos que esperaban un Mesías. Y muchos hasta el día de hoy, los judíos esperan hasta el día de hoy el Mesías. Y aquellos judíos que creyeron en Cristo y que siguen creyendo en Cristo hasta el día de hoy, ellos fueron los primeros en esperar al Mesías. Por eso les digo que no cabe duda, y la Escritura es claro en aquello, que Dios escogió al pueblo de Israel como el receptor de este mensaje, para que sea predicado a todo el mundo. Este pueblo, como ya les dije, no contaba con ninguna característica especial. Como lo que lo hace especial es la elección de Dios sobre ellos. Y al igual que tú y yo, somos especiales porque Él nos eligió. Este pueblo el pueblo judío traería la esperanza del Mesías. Pero lamentablemente, conocemos la historia, cuando vino Jesús, el Mesías, ¿qué hizo el pueblo? Lo rechazó y lo llevaron a la cruz. Y no le creyeron. Y hasta el día de hoy, muchos siguen sin creer en Jesús. Y en cambio, aquellos judíos que sí creyeron en Jesús, ellos, y eso es lo que se refiere el versículo 11 y 12, tuvieron herencia. Y aquí, si uno busca otras versiones de Biblias y las compara, algunos dicen, y el sentido de la palabra original, que tuvieron herencia, más bien tiene relación con ser escogidos. Así que podríamos decir que la primera parte del versículo dice, así que fuimos escogidos. Lo que Pablo nos está diciendo es que Dios eligió a este pueblo como herencia. Los creyentes judíos fueron elegidos porque estaban predestinados, como dice el verso. Pero esta predestinación no es un asunto impulsivo de Dios. No es un capricho de Dios, es su voluntad soberana. Sino que es conforme, como dice el versículo, conforme a la voluntad de Dios. En este verso vamos a leer, o en estos dos versos, podemos leer propósito, designio y voluntad. El apóstol Pablo está marcando, está enfatizando la soberanía de Dios para incluir a los creyentes judíos en la iglesia que está encabezada por Cristo.
Y el propósito de esto, como dice el apóstol, era que este pueblo diera alabanza de su gloria. Y esto como lo veíamos el miércoles, estas palabras, alabanza de su gloria, si usted tiene ahí su Biblia abierta en Efesios, se puede dar cuenta que se repite en el 6, en el 11 y en el 14. Los que estuvieron con nosotros el miércoles, veíamos que en el libro de Esther no se habla de Dios o no está escrito la palabra específicamente de Dios o explícitamente o literalmente. Pero veíamos cómo Dios orquestaba toda la historia de Esther y sobre todo de su pueblo en ese libro, en la historia de Esther. Y aquí, hermanos, podemos ver la Trinidad, aun cuando no está escrita. Si nos fijamos en el verso 6 se repite, en el 11 se repite y en el 14 se repite. Y cada una de ellas, cada vez que se repite, está alabando o está dando gracias a cada una de las personas de la Trinidad de la obra o de la obra de cada una de las personas de la Trinidad. Si uno va al 3, dice, bendito sea Dios y Padre. Y luego uno sigue al 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ahí tenemos a Dios Padre. Luego en el 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, ahí tenemos la segunda persona de la Trinidad, seamos alabanza de su gloria. Y en el 14 finalmente dice que no es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos fue dado? El Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad, clarito. Y no hay necesidad de que exista la palabra Trinidad en estos versículos. A uno a veces se le pasa, pero si uno va más lento y va leyendo tranquilamente, uno puede ir haciendo estas cosas. Esta sección termina señalando que nosotros, dice primeramente los judíos, esto nos indica que claramente estos versos Pablo se estaba refiriendo a los judíos. Los judíos habían sido escogidos como herencia, que habían sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas bajo su soberanía. ¿Para qué? Para que este pueblo sea de alabanza a su Dios. Lamentablemente no ocurre así. Pero aquí Pablo entiende que el evangelio no es exclusivo de los judíos y cambia un poco el de nosotros al también decir vosotros. En él también dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, mis hermanos, las bendiciones espirituales para los creyentes no solo se basan en la elección soberana del Dios Padre, que la podemos encontrar del verso 3 al 6, o la obra redentora del Hijo, que va del 7 al 12. Vamos de la eternidad pasada, o la historia pasada, porque como dice la eternidad pasada antes de la fundación del mundo, y la historia pasada, a la experiencia actual de los efesios. ¿Qué tenían ellos y nosotros también hoy? Y el Espíritu Santo había obrado en ellos
y ellos lo sabían. Y en este versículo, o en esta sección, abre con vosotros, haciendo directa referencia a los creyentes gentiles o no judíos que estaban en Efesios. Pablo resume en este versículo de manera majestuosa, perfecta, inspirado por el Espíritu Santo, cómo es el proceso de conversión. Mírelo ahí. Oh, me salió como el chavo. En él también vosotros. ¿Qué pasó primero a los efesios? ¿Qué tuvieron que hacer primero? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de la verdad? Perdón, de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Cada uno de nosotros así llegamos a los pies de Cristo. Se nos predicó el evangelio de la verdad. Y creímos a ese evangelio. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso de cada uno de nosotros. Y eso ahí Pablo lo resume en ese verso. Escuchaban los efesios y nosotros escuchamos la predicación del Evangelio de la salvación. Luego creímos que Cristo, y ellos allá creyeron que Cristo era el Mesías. Y nosotros creemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo se detiene con: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Se recuerda? ¿Amén? ¿Está conmigo? Y mis hermanos, una persona que evangeliza o predica o comparte el evangelio no se pone o no debiera ponerse a discutir la doctrina de la elección. Porque gracias sean dadas a Dios que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos por Dios. Y aquí hay algo interesante. Usted, en nuestro corazón caído, porque así esa es la verdad, si en nuestro corazón caído cada uno de nosotros supiéramos quiénes son los escogidos por Dios, le haríamos, voy a decirlo así, más políticamente correcto, un desaire a todo el resto del mundo. Porque no son los escogidos, ¿cierto? Y no los miraríamos, no le hablaríamos, no conversaríamos con ellos. Y ni siquiera, porque no son los escogidos, les compartiríamos el evangelio. No perderíamos nuestras fuerzas. Pero gracias sean dadas a Dios que no sabemos y solo es soberanía de nuestro Padre. Y por eso es que estamos obligados, y es el mandato, a predicarle a toda criatura. Y Dios, a través de su Espíritu, se encargará de confirmar aquello. Es algo que concierne solamente a Dios. Nosotros anunciamos simplemente la verdad del Evangelio, como así lo hizo Pablo en la iglesia en Éfeso. Simplemente la verdad del Evangelio e invitamos a confiar en Cristo y en sus méritos. Y el Espíritu Santo hace el resto. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos quita la venda y podemos ver a Cristo. Por tanto, mis hermanos, la predicación del Evangelio es que las personas lleguen a creer en Cristo. Pero sabemos y confiamos en que el Espíritu Santo hace esa obra. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos. Entonces, uno se pudiera preguntar, ¿cuál es el significado o el por qué debiéramos ser sellados con el Espíritu Santo? Y en el original, el sello tiene
el sentido de indicar que fue una transacción terminada. Hoy, y algunos así lo sabrán antiguamente, y creo que hasta el día de hoy, para los documentos importantes, tenemos que saber sellarlos, o un timbre, o llevarlos ante notario, y que el notario le ponga un timbre especial, a veces como un sello de agua, que la hoja queda ahí como marcada, y él le pone su firma, y lo sella, y marca autenticidad, o que es copia fiel del original. Y eso quiere decir aquí el sello. Me recuerdo muy bien, Liliana y Osmari deben saber también, que para hacer trámites en migración, en la embajada o en el consulado, se necesita sellar muchos documentos, porque eso indican que son originales. A veces son trámites bien burocráticos, pero eso indica el sello. El sello también indica propiedad. Dios nos ha sellado porque somos propiedad suya. Dios nos ha puesto el sello porque Él nos ha comprado. Nos ha comprado a precio de sangre. Ha dispuesto y dispuso a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Su sangre fue el precio por el cual pagó por ti y por mí. Y Él puede decir con propiedad que somos de Él. Somos su propiedad. Lo puede ver ahí en 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. También este sello significa seguridad y protección. Vamos ahí a Mateo 27 para poder entender el sello de seguridad. Verso 62 dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, refiriéndose a Jesús, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, que no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Eso quede asegurado, probablemente en su versión dice un sello, ¿sí o no? Pilato les dijo: una guardia tenéis, id y asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahí está el sello. Ese es el sello que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que el creyente, seguridad y protección. Así que el creyente le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros somos su propiedad. Él nos ha comprado, nos ha sacado de tinieblas a luz admirable. Y cada uno de nosotros, independiente de la situación en la que estemos, independiente de lo que estemos viviendo, estamos seguros en Él. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Amén? Estamos protegidos y esa es parte de esta transacción. De acuerdo allí con Juan capítulo 14 del 16 al 17, el Espíritu Santo permanece con el creyente para siempre, no nos abandona. Y es posible, hermanos, como también vamos a leer después y vamos a estudiar y se nos va a predicar en Efesios capítulo 4, verso 30, que podemos entristecer al Espíritu, pero no nos abandona. Ya llegaremos ahí en algún domingo, tranquilos.
Ojalá que no me toque a mí. No, mentira. Ese es el otro sello, señal de autenticidad. Tal como una firma confirma que el documento es genuino, la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros confirma si somos creyentes genuinos. Y aquí viene un verso que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Lo que hace auténtica nuestra profesión de fe, mis queridos hermanos, es que no es lo que decimos con nuestros labios. No es que venimos todos los domingos a la iglesia, o que ofrendamos, o que ayudamos en la iglesia, sino el testimonio del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora, ya que el Espíritu Santo es nuestro sello, una señal de propiedad, seguridad, protección, autenticidad, veremos también en el verso 14 que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos dice que el Espíritu Santo, además de ser el sello, es las arras de nuestra herencia. La palabra arras quiere decir garantía. Es decir, todo lo que hace el Espíritu Santo, y con toda seguridad me voy a quedar corto, Dios nos da el privilegio que more en cada uno de nosotros, como una muestra, hermanos, como una muestra de la garantía de nuestra herencia. Lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, al sellarnos con su Espíritu, a que ese Espíritu venga a morar en cada uno de nosotros, es ponernos una garantía de lo que viene en la eternidad. Es una garantía de la herencia que tenemos en los cielos. Cada uno de nosotros hemos creído que en algún minuto estaremos por la eternidad con nuestro Señor. ¿Amén? Ya. El Espíritu Santo en ti y en mí es la garantía que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para decirnos eso es así y eso es verdad. Voy a cumplir. Haciendo una aplicación de esto en transacciones comerciales, por ejemplo, se da por adelantado un dinero para completar y obtener lo que estamos comprando. Por ejemplo, y lo podemos ver con la propiedad que estamos adquiriendo, tuvimos que dar un pie, ¿cierto? Y esa es una garantía de que cuando tengamos que pagar la última cuota, esa propiedad será nuestra. Pero tuvimos que dar una garantía. Y esa garantía se da al vendedor para nosotros asegurar que nuestra compra está siendo seria o es seria nuestra seriedad ante esa transacción. El banco también a veces nos pide estos requisitos. ¿Por qué? Porque pide garantía para poder comprar. Y al final, esa propiedad o ese bien será nuestro. Hermanos, el Espíritu Santo es ese pie o es la garantía de que en algún minuto tú y yo estaremos en el cielo. Puede que esto no suene muy ortodoxo, pero el Espíritu Santo es el primer depósito
de Dios para garantizar a nuestros hijos, a sus hijos, que terminará su obra y finalmente nos llevará con Él por la eternidad. Si lo lleváramos esto a una ilustración del matrimonio, como después lo aprenderemos también, Cristo nos dio un anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo, para un día celebrar las bodas del Cordero. Así como algunos de nosotros dimos un anillo en seriedad de nuestro compromiso y finalmente llegamos al altar y nos casamos, así Dios ha puesto ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llegar a ese momento glorioso. Dios, hermanos, te ha dado un pedacito de cielo que mora en ti, que te ayuda y que te asiste y que te lleva a convicción de pecado. Que cuando estás orando tú sientes el Espíritu Santo. Que cuando has adorado en la iglesia y tú has sentido la presencia de Dios, es el Espíritu Santo en ti. Es un pedacito de cielo. Y mis hermanos, trata de imaginar si esos momentos especiales, hermosos que has vivido en la presencia de Dios son solo el pie de lo que viene. Imagínate lo que Dios está reservando para sus hijos. Imagínate el momento más glorioso que tú has podido vivir frente a los pies del Señor. Y yo te puedo decir con toda seguridad que es solo una sombra, una copia mala de lo que podemos y vamos a experimentar en la presencia de nuestro Señor. Si bien son hermosos los momentos, Dios nos está dando un pie, una mirada chiquitita, nos está revelando un poquitito de lo que vamos a experimentar en el cielo. Y esa es la herencia, esa herencia incorruptible, inmarcesible que nos espera a cada uno de nosotros. Y Pablo a la iglesia de Éfeso le está diciendo esto. El Espíritu Santo te ha sellado, ha dado una señal de autenticidad, ha sido tu protección, tu sello. Y además, Dios ha dado una garantía de que cumplirá su palabra cuando Él venga o nosotros nos vamos de esta tierra para estar con Él por la eternidad y poder así disfrutar 100% de esa herencia que nos ha sido dada. Es Cristo. En Cristo tenemos las cosas que el dinero no puede comprar. Y como dice ahí el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que le está recordando Pablo a los Efesios. Le está diciendo, esa herencia es hasta la redención de la posición adquirida. Cuando estemos ahí en el cielo, podremos disfrutar 100% de esa herencia. Y solo ahora tenemos una pequeña parte. Hermosa parte. Hermanos, hermosa parte. El Dios Padre ha dispuesto que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea la garantía de lo que Él ha dicho a cada uno de nosotros, de lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros.
Imagínate, Dios el Padre dio en garantía al Espíritu Santo. Y ese Espíritu, y esa garantía, y esas arras, como dice la Escritura, mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que te trae convicción de pecado. Ese Espíritu Santo que te ayuda y te asiste día a día. Ese Espíritu Santo que te recuerda que no estás solo. Ese Espíritu Santo que está ahí contigo en tu soledad, en tus aflicciones. Esa es la garantía que Dios ha puesto en ti. Que Él cumplirá su palabra. ¿Para qué? Y ese es el propósito. Para la alabanza de la gloria de Dios. Para que podamos entender, hermanos, para que podamos comprender y Dios se lleve la gloria. Ese Dios que te escogió antes de la fundación del mundo. Ese Dios que te predestinó. Ese Dios que te adoptó. Ese mismo Dios que dio a su Hijo por ti y por mí. No le importó entregar a su Hijo y no le importó entregar y dar garantía de su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros le demos la gloria a Él.